tardes, soy José Luis Zapata, soy socio del estudio O'Farrell y estoy a cargo del Departamento de Derecho Laboral del estudio. La idea de este video es transmitirles algunos conceptos básicos sobre el régimen de teletrabajo en Argentina. Ustedes saben que el régimen fue aprobado por Ley 27.555. Los antecedentes de esta norma comenzaron hace 18 años. El primer antecedente que tenemos es el convenio de la Organización Internacional del Trabajo 177, que fue aprobado en el año 2003 por el gobierno argentino, por Ley 25.800. En el año 2007, es decir, 4 años después, se redacta el primer proyecto de teletrabajo en Argentina. Es un proyecto interesante porque, si uno se pone a ver, tiene algunos elementos que se utilizaron ahora, muchos elementos que se utilizaron ahora en la ley actual. En el año 2012 hay unas resoluciones de Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Mirado el fenómeno del teletrabajo desde el punto de vista de los riesgos del trabajo, se define al teletrabajo, y esta definición es la misma que toma la ley, por eso es importante, es la resolución 1552 del 2012. Y se establece por primera vez qué elementos tiene que entregar el empleador al trabajador, al teletrabajador. La silla ergonómica, el botiquín, que no sabemos muy bien para qué, pero bueno, un botiquín, un matafuegos, tampoco sabemos muy bien cuál es la razón, y un folleto con buenas prácticas de teletrabajo. Todas las normas en general en la legislación de los distintos países, la legislación comparada, todas las normas del teletrabajo se basan en 3 principios. Un principio es el principio de igualdad, es decir, el mismo tratamiento entre el personal presencial y el personal de teletrabajo. Este principio está tomado receptado en la ley. El segundo principio es el principio de voluntariedad, es decir, cómo podemos llegar al teletrabajo por un acuerdo voluntario. No hay otra forma de llegar. Esto es importante porque, claro, en definitiva, el lugar de trabajo es el domicilio, es decir, es un ámbito privado del empleado. Entonces, para eso tiene que haber voluntariedad. Y el tercer principio es el principio de reversibilidad. Es el derecho a arrepentirse. Es el derecho de decir, bueno, estoy en presencialidad y voy a un régimen de teletrabajo, y en determinado momento pueda arrepentirme de esa decisión. La primera discusión que se dio sobre este tema era si la ley era oportuno que se dicte una ley de teletrabajo en estas condiciones. Es decir, estábamos hablando de pandemia, de que la gente estaba trabajando en sus hogares, compartiendo el Wi-Fi, compartiendo el servicio de Internet. Los chicos, en vez de estar en el colegio, estaban en la casa, en una situación atípica. Desde el sector empresario, yo tuve oportunidad de participar, se habló con legisladores, se les transmitió nuestra inquietud de que nos parecía que no era conveniente, no era oportuno dictar una norma en esas condiciones. Con lo cual, a mí personalmente me parece que el primer inconveniente que tiene la ley es que es una ley inoportuna. Ya con la decisión de regular el derecho del teletrabajo, el régimen de teletrabajo, la segunda discusión que se dio fue el tema de la definición. La ley, ¿qué hace? Genera un nuevo artículo de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el 102 bis, le da al teletrabajo una categoría de contrato de teletrabajo, que la verdad es que fue un tema discutido, si esta es una forma
de externalización del trabajo, es un modo de brindar el servicio y no, digamos, no tenga autonomía de una modalidad, de un contrato de trabajo. Las modalidades del contrato de trabajo, en la ley de contrato de trabajo argentina, están vinculados al término de duración del contrato. Un contrato por tiempo indeterminado, un contrato a plazo fijo, un contrato de temporada, podría también ser brindado a través de un sistema de una modalidad de teletrabajo, con lo cual no entendemos por qué se le dio la jerarquía de un contrato de teletrabajo. La ley establece que habrá contrato de teletrabajo cuando la realización de actos, prestación de servicios o ejecución de obras, en los términos de la ley 21, del artículo 21 y 22 de la ley del LST, es decir, con una dependencia técnica, jurídica y económica, sea efectuado total o parcialmente en el domicilio del trabajador o en un lugar distinto de las oficinas o establecimientos del empleador, utilizando tecnologías de la información y comunicación. El primer problema que se planteó en esta definición fue la referencia a que esos servicios de ejecución de obras sea efectuado total o parcialmente. Se señaló que muchas empresas utilizan el teletrabajo como un sistema, como un beneficio. Es decir, no vengas a trabajar el viernes a la tarde, quédate en tu casa, trabaja de tu casa. Y que, de acuerdo a la definición de la ley, ese mediodía, esos 15 minutos, esas 2 horas de trabajo en domicilio, iban a estar gobernados por el régimen de teletrabajo. Y que esto era realmente bastante irrazonable. Se dijo que hubiera sido conveniente tomar como base la legislación española o las legislaciones en general europeas, que establecen que los regímenes de teletrabajo se aplican cuando el trabajo se desarrolle preponderantemente, es decir, tanto como principalmente, bajo el régimen de trabajo a domicilio. Con esto se excluye el trabajo meramente ocasional en el domicilio del trabajador. Bueno, el primer approach que tenemos a la ley es que aparece como, por lo menos en mi opinión, es una ley inoportuna. El segundo approach es que cuando la ley hace referencia a que gobierna el trabajo realizado en domicilio, ya sea total o parcialmente, digamos, el trabajo, la aplicación del régimen se hace difícil. Se hace difícil porque es ilógico pensar en una ley con todo este régimen aplicado cuando una persona trabaja en su casa 15 minutos por día, digamos, no parece razonable. El decreto reglamentario de la ley, que es el decreto 27 del 2021, viene a morigerar esto y establece 2 excepciones en donde la ley no se aplica. Cuando el trabajador trabaja en las oficinas o los establecimientos de un cliente, no se aplica el régimen del teletrabajo. Tampoco se aplica cuando el trabajo, la modalidad de teletrabajo es esporádica y ocasional. Si cuando yo le digo a la persona, mirá, mañana no vengas a trabajar, quédate en tu casa, pero de un modo ocasional o de un modo esporádico, tampoco se aplica el régimen. Entonces, este es el primer punto que se discutió en su momento. La ley salió de una forma y el decreto reglamentario, dentro de los límites siempre dudosos del derecho reglamentario, de la facultad reglamentaria, el decreto 27 más o menos pone en línea el régimen y establece estas 2
excepciones a la aplicación. Trabajo en el domicilio del cliente y trabajo esporádico y ocasional. La segunda cuestión que se discutió fue el tema de cuándo se iba a aplicar la ley, cuando era el comienzo de entrada en vigencia. La ley establece que la ley va a entrar en vigencia a los 90 días de culminado el ASPO, es decir, el aislamiento social preventivo obligatorio. La persona que escribió este artículo se dio cuenta que no era prudente regular la situación del teletrabajo dentro de un ambiente de pandemia, con la gente trabajando en sus hogares, no por una decisión voluntaria, sino por una necesidad y una restricción sanitaria. Pero se pensó en que el ASPO, la pandemia iba a terminar un día y el ASPO iba a terminar un día y que a los 90 días entraba en vigencia, cosa que no fue así porque la pandemia no terminó, sigue y va a seguir estando, lamentablemente. Y el ASPO tampoco, después se creó el concepto de DISPO, es decir, el distanciamiento social preventivo obligatorio, que no necesariamente se aplica en el mismo espacio territorial. Así que podía haber áreas con ASPO y áreas con DISPO, como de hecho ocurrió. Se delegó en el Ministerio de Trabajo la fecha, de entrada en vigencia del régimen, y el Ministerio de Trabajo un día sacó una resolución, la 54, y dispuso que el régimen iba a entrar en vigencia el 1 de abril del año pasado. Esto que se señaló como una colisión, una yuxtaposición entre el régimen formal y el régimen de teletrabajo derivado de la pandemia, fue lo que originó el dictado de la resolución 142 del Ministerio de Trabajo. Hay distintas opiniones sobre este tema. Yo personalmente creo que el régimen de teletrabajo entró en vigencia el 1 de abril del 2021, pero ese régimen no se aplica al teletrabajo derivado de las restricciones por la pandemia, es decir, las restricciones sanitarias. Esto para evitar lo que nosotros vulgarmente le dimos el nombre de la inercia, es decir, qué pasa cuando la persona sigue trabajando en su domicilio, pero no como consecuencia de una decisión voluntaria y libre, de un acuerdo con su empleador, sino porque no puede ir a trabajar a la oficina por una restricción, porque no puede usar el transporte público, o porque es una mujer embarazada, o porque tiene una restricción, un grupo de riesgo, o porque tiene un aforo de utilización de la oficina que no se puede exceder, con lo cual no hay teletrabajo en un sentido formal. Esto es lo que quiere decir la resolución 142, y la verdad es que la mayoría de las situaciones hoy en día no son de un teletrabajo puro que nace de la voluntad del acuerdo de las partes, sino nace de esta situación de inercia, es decir, de la persona que sigue trabajando en su domicilio porque no puede trabajar en las oficinas de la compañía. La segunda situación que se planteó es este derecho de la reversibilidad, es decir, el derecho de arrepentirse. ¿Cómo una persona puede llegar en Argentina al teletrabajo? Una forma es con un contrato, de 0 kilómetros. Es decir, cuando yo contrato a una persona para que trabaje en la casa. Esa persona trabaja desde su domicilio y no puede arrepentirse. Distinta es la situación de la persona que está en un régimen de presencialidad y llega a un acuerdo de trabajar en teletrabajo. Esa persona puede arrepentirse. Es lo que se denomina el derecho a la reversibilidad. Por cualquier motivo, ¿no? Podría arrepentirse. En general, en las legislaciones de otros países, a nivel internacional, este derecho a la reversibilidad existe, pero existe en cabezas del empleado y del empleador. Es decir, que el empleado puede arrepentirse y el empleador también puede arrepentirse. En Argentina, por alguna razón que no llegamos a entender, se puso ese derecho solamente en cabeza del empleado. Tratando, de corregir en ese aspecto esta deficiencia clara de la ley,
el decreto reglamentario 27 del 2021 impone dos requisitos. Primero, que el empleador puede arrepentirse en cualquier momento. Se puede arrepentir dentro de acá a 5 años, se puede arrepentir porque no tiene un plazo de caducidad. Pero la ley dice, bueno, no, tiene que haber un motivo, un motivo razonable, y además tiene que ser sobreveniente. Es decir, que esa motivación tiene que ser posterior al pase de la presencialidad al teletrabajo. Otro elemento, otra situación también digna de mención es este derecho del cuidado de personas. Entonces, cuando nace la ley, se establece que el trabajador que tenga a su cargo o a sus adultos mayores o un discapacitado o un menor de 13 años, puede, digamos, se le va a tener que dar una jornada adecuada a esas responsabilidades y la persona va a poder interrumpir la jornada para cumplir con estos deberes, con estas obligaciones. Esto uno no puede decir que esté mal, digamos, ¿no? Lo que pasa es que si estamos hablando de igualdad de tratamiento, el empleado presencial no tiene este derecho. Con lo cual es algo bastante desalentador para las compañías para elegir esta modalidad de prestación de tareas. Lo único que exige el decreto reglamentario es que, digamos, el empleado le notifique en forma virtual, es decir, electrónicamente, le notifique a qué hora va a cortar la jornada de trabajo para dedicarse a la atención de mayores y adolescentes y niños. El otro elemento importante que contiene la ley es el derecho a la desconexión digital. La verdad que todos los que hemos vivido la pandemia y el trabajo en nuestros domicilios somos conscientes de que en algún momento hay que darle un corte. Porque yo personalmente como abogado he recibido llamados, no sé, a las 10 de la noche, digamos, cuando no era realmente necesario. Es decir, se empieza a confundir todo este tema de la obligación que uno tiene de trabajar con la necesidad de que haya un descanso. Entonces, bueno, la ley establece que el empleado no tendrá obligación de contestar, ni de trabajar, ni de contestar consultas fuera de la jornada de trabajo pactada. Y por otra parte, el empleador no puede enviarle órdenes fuera del horario de la jornada. En este punto, el decreto reglamentario suaviza también la norma y dice, bueno, esto tiene dos excepciones. Cuando la empresa trabaje con otras, digamos, el trabajo se relacione con otras compañías, con otras empresas, que estén en otros países con otros usos horarios. Entonces, en esos casos el empleador le va a poder enviar fuera de la jornada de trabajo órdenes de trabajo, pero el empleado no tiene obligación de contestarla, sino hasta la próxima jornada. La otra excepción que establece el decreto reglamentario es cuando haya una necesidad, ¿sí? Cuando sea estrictamente necesario. Por ejemplo, en alguna situación de fuerza mayor y demás. El otro elemento interesante que tiene la ley es este tema de, bueno, por un lado, la obligación del empleado de brindar los elementos de trabajo, ya sea el hardware o software, para que la persona pueda trabajar virtualmente. Y además el empleador va a tener que pagarle los mayores costos, mayores gastos derivados de esa forma de trabajo. A pedido de la parte empresaria quedó muy en claro que tanto lo que se pague como mayores gastos o mayores costos del trabajador, como la entrega de los elementos en sí,
van a ser, digamos, conceptos no remunerativos. Esto implica que no van a estar alcanzados por aportes y contribuciones y tampoco por el impuesto a las ganancias. Queda claro también que la entrega de estos elementos necesarios para el trabajo no van a ser una ventaja patrimonial y no van a poder ser considerados parte del salario, como ocurre en mucha jurisprudencia que establece que la entrega del celular o la notebook encierra un pago no registrado. Es decir, en ese punto. Así que bueno, en general, estas son las ideas generales que yo quería volcarles en unos minutos sobre las partes esenciales de la ley de teletrabajo. El teletrabajo es una institución es un modo de prestación de tareas muy importante. De hecho, creo que va a ser el futuro del trabajo. De todos modos, tiene ventajas y tiene desventajas. Es decir, por un lado, mejora las condiciones de trabajo del empleado, mejora la eficiencia y productividad de las empresas, mejora a nivel ciudad el mantenimiento, digamos, la sustentabilidad de las ciudades, ya que reduce la contaminación ambiental por evitar el commuting de la oficina al trabajo. Y como elemento negativo, por el cual la mayoría de las empresas están pensando en un régimen de teletrabajo mixto, es decir, 3x2 o 2x3, o un día de presencialidad y 4 días de teletrabajo. El problema que se advierte es esa pérdida de identificación del empleado con la organización, ¿no? E incluso la falta es decir, cuando el empleador paga un salario, hay muchas formas de remunerar. Pagar el salario y después dar capacitación, lo que el empleado aprende día a día de ver a las personas que tienen más experiencia. Todo eso entra en crisis y se va perdiendo. Esta es la razón por la cual la mayoría de las empresas están pensando en un régimen de teletrabajo mixto y no, digamos, no un régimen puro de trabajo virtual. Bueno, espero que haya sido útil esta charla. Les mando un abrazo y a cuidarse.